Hola, soy Sara y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un proyecto en preventa exclusiva. A día de hoy, con unidades desde $56.700, ahora estamos frente al terreno donde será el proyecto sobre la avenida San Martín, casi Roque Centurión Miranda, a solo 300 metros del Shopping del Sol. Un proyecto realmente diferente que está marcando un antes y un después en la forma de vivir, trabajar y disfrutar Asunción. Vivo. En este video vamos a recorrer juntos su filosofía, ubicación, amenities y las unidades disponibles siguiendo exactamente el brochure oficial para que puedas conocerlo tal como es. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like para seguir apoyando este trabajo que hacemos. Ahora sí, comenzamos con la presentación. Vivo, una nueva forma de trabajar, vivir y respirar en Asunción. Este es el render de lo que va a ser el edificio sobre la avenida San Martín, a solo 3 cuadras del Shopping del Sol, en pleno eje corporativo. El concepto de Vivo es comunidad, wellness y negocios. Una vida en constante movimiento, negocios que avanzan, disfrute y bienestar sin límites. Habla un poco de la visión también de Vivo, una arquitectura pensada para una vida constante, dinámica, espacios optimizados. El área wellness, que son espacios diseñados para disfrutar y experimentar del bienestar y el disfrute. Y work, un servicio que potencia la productividad y la eficiencia. Acá podemos ver la ubicación exacta de Vivo sobre la avenida San Martín, a solo 2 cuadras de la avenida Aviadores del Chaco, que es la avenida que pasa frente al Shopping del Sol y el World Trade Center, por la calle Agustín Barrios y 2 calles más que son menos de 300 metros, llegamos a la zona del Paseo La Galería. Aquí tenemos un mapa con los puntos más cercanos o los puntos más llamativos cerca de Vivo. Tenemos la avenida San Martín, que es la avenida que conecta toda la zona del Shopping del Sol y el eje corporativo con el Shopping Mariscal o los barrios también llamados Villamorra y Recoleta. Tenemos la avenida Mariscal López. A cuadras de Vivo tenemos el World Trade Center, el Hotel Sheraton, el Paseo La Galería y el Shopping del Sol. Aquí nos habla un poco el resumen de lo que vamos a tener en planta baja, que es un lobby, un restaurante coworking, que les voy a mostrar mejor en planos para que puedan entender toda la distribución de la planta baja. Bueno, el enfoque principal de Vivo y que nos parece un proyecto súper atractivo es porque está muy enfocado al público corporativo y respondiendo a una demanda que hoy en Paraguay, en Asunción, el público corporativo necesita una cierta estructura o una cierta comodidad que hoy no hay. Entonces, con esa visión entra Vivo a suplir esas necesidades que hoy busca el público corporativo. Espacios pensados para quienes viven en movimiento, pero buscan un equilibrio entre la vida del día a día y también los negocios. Una arquitectura que respira, se adapta y acompaña el pulso de la ciudad. Servicios que potencian tu rutina y elevan tu productividad. Este es el master plan del edificio para que puedan ver cómo se va distribuyendo a lo largo de los pisos. Tenemos el lobby que va a tener el restaurante en la planta baja, el estacionamiento que son todos los primeros 4 pisos, el gimnasio que son 2 pisos completos de áreas de gimnasio y spa. Y luego tenemos a partir del piso 7 al 24, que son las Smart Suites, que son las unidades más pequeñas, que van desde monoambientes hasta un dormitorio con mamparas, que son monoambientes flexibles. Y luego tenemos desde el piso 25 al piso 29 las unidades más grandes de 2 dormitorios. Y por supuesto tenemos el rooftop o la azotea con los amenities. Esta es la planta baja, donde vamos a tener un lobby 24/7 y un business lounge. Tenemos también un coworking, un área de streaming, un área de podcast estudio, un restaurante y un coffee bar. Esta es toda la planta del proyecto de Vivo. Tenemos, como está ubicado sobre la avenida San Martín, que es una de las avenidas más transitadas en Asunción, se prevé este espacio como para que
puedan entrar los servicios de taxi, Uber y mismo vehículos particulares, se pueda estacionar bien y que sea bastante cómodo para el día a día. También un dato súper importante es que con este proyecto el edificio ya tiene una autorización tanto para la construcción como para la habilitación posterior de Apart Hotel. Por eso van a ver muchas características del edificio similares a un hotel o que ofrecen una comodidad de hotel, porque el edificio a futuro va a estar habilitado a nivel catastral en Asunción como Apart Hotel, que es súper importante a futuro, previendo algunas licencias de Airbnb y para alquileres temporales. Ingresamos y tenemos dos accesos. El primero es el lobby con la recepción. Tenemos un espacio para las valijas, tenemos 4 ascensores para todo el edificio. Tenemos también unos smart lockers y de este lado pasamos a todo lo que es el área de restaurante. Todo esto va a ser un restaurante tercerizado para que se pueda mantener un cierto nivel de restaurante, y también está enfocado a que sea un restaurante para hacer un networking. Por ejemplo, a un alto ejecutivo que viene a Asunción para una reunión de negocios, abrir empresas, entrevistar trabajadores, o de por ahí tener una reunión de negocios mucho más íntima. Entonces tiene este espacio que, aparte de servir como un área de networking, coworking y trabajo, es un área también donde vas a poder tener un nivel de servicio de restaurante súper alto. Entonces una cena de negocios o un almuerzo de negocios podría ser viable en esta planta baja. Y se subdivide en múltiples espacios de trabajo, como por ejemplo tenés unas áreas de restaurante cowork, después tenés las mesitas clásicas de restaurante, después de este lado tenés como un espacio de meeting points, un espacio para sala de reuniones o reuniones de una persona, es decir, si tenés alguna reunión virtual, alguna entrevista, algo, tenés unas salas privadas de reuniones. También va a tener como una especie de barcito si querés estar, hacer el trabajo o trabajar desde el restaurante, tenés esos espacios. Tenés el área de sanitarios, la cocina por supuesto, y después tenés el business center, que vienen a ser 2 salitas. Una sala que viene a ser como para 10 personas con tele y capacidad de proyección para hacer como una presentación, una reunión de negocios súper completa y cómoda con todo lo que necesitas, y una business center un poquito más íntima, como para un máximo de 6 personas. Y uno de los puntos más interesantes de este proyecto es que se estuvo previendo una sala multifuncional o una sala de podcast, que hoy nosotros vemos que en ningún proyecto tenemos, y nos parece súper innovador que se prevé ese espacio para una función específica. Entonces nos parece bastante interesante, además de sumar el restaurante, que probablemente sea tercerizado. Por ende, a los inversores, o si querés invertir en un departamento dentro de todo el edificio, al estar tercerizado este restaurante, no vas a pagar las expensas por esos metros cuadrados. Entonces nos parece súper eficiente y muy bien pensada la idea. El Fitness Living, que es el área fitness del edificio, que ahora les vamos a explicar. Bueno, el gym. Les adelanté que tenemos 2 pisos completos de gimnasio. El primer piso son más de 1500 metros cuadrados de gimnasio, que está dividido en 2 pisos. El primero es netamente como un área de musculación. Entonces tenemos las máquinas, tenemos los 4 ascensores por supuesto, tenemos aquí los baños sexados y tenemos un juice bar, que es un área de bar de por ahí si querés o necesitas servirte alguna proteína, algún jugo, algún energizante, todo, vas a tener un barcito para complementar la experiencia del gimnasio. Y el gimnasio va a ser la misma temática que el restaurante, va a ser un gimnasio tercerizado. ¿Para qué? Para mantener el estándar y el nivel de equipamientos que necesita este edificio. Este es un spot inspiracional de cómo van a ser los colores dentro del edificio y lo que los desarrolladores aspiran a que sea el gimnasio a nivel maquinarias, equipamientos, colores, aberturas. Entonces, para que tengan una idea de los colores y la gama de estilos que va a tener el edificio Vivo. Y tenemos el área wellness, que viene a ser un piso arriba del área de gimnasio y musculación, que tenemos el gym
spa. En esta parte tenemos un área de yoga estudio, un área de mat pilates, un área de pilates reformer. Después tenés, por supuesto, los 4 ascensores de acceso, un área de cycling studio. Tenemos una zona de relajación, una recepción con dos salas de masajes. Tenemos de este lado sauna, baño turco, baño aromático. Tenemos también jacuzzi y las piletas de hielo. Y en el exterior tenemos jardines, o también llamados Zen Gardens, que por ahí para la gente que quiere meditar, relajarse. Tiene un espacio, una terracita y un fire pit, que es el fogonero. Entonces toda esta área está enfocada a la relajación o a la recuperación muscular. Este es un ejemplo de lo que va a ser el gimnasio a nivel colores, equipamientos, vistas. Se ve mucho también que se integra mucho lo verde, las plantas. Este es un ejemplo de la sala de masajes. Y por supuesto, el Skyline Experience no puede faltar. En el piso 30, la azotea. Y tenemos, en el rooftop, tenemos una infinity pool que mira al atardecer, al oeste y con vista a la bahía de Asunción. Impresionante, en un piso 30 lo que va a ser esto. Después tenemos esta área de reposera, solarium, tenemos los baños sexados, los 4 ascensores de acceso, una pequeña cocina y un social rooftop de por ahí para hacer un asadito, un encuentro arriba. Entonces esto es lo que va a tener en la azotea del piso 30 del edificio Vivo. Acá tenemos un ejemplo de lo que va a ser la piscina infinita y con las vistas panorámicas que va a tener el edificio. Las suites, ahora les voy a mostrar qué tipologías tenemos y desde qué precios aproximadamente. Tenemos del piso 7 al 24, se mantiene la misma planta de departamentos en todos los pisos. Y tenemos Living One, que después les muestro más cercano uno a uno la unidad. Tenemos las unidades del frente que miran al oeste y con orientación, la misma orientación que tiene la piscina. Y esta vista que es el contrafrente que mira al amanecer, o también llamado el este, y mira también al eje corporativo. Entonces toda esta vista del contrafrente también es bastante atractiva porque vas a tener todo el skyline del Paseo de la Galería, World Trade Center y varios edificios mirando hacia el aeropuerto más o menos. Y tenemos estas unidades que son las de los laterales. Y después tenemos el área de Signature Collection, que ya son las unidades más grandes, donde tenemos las tipologías de 2 dormitorios y las tipologías de 1 dormitorio con balcón. Ahora te muestro las tipologías a detalle con su distribución. Tenemos la unidad Smart Studio, que es el monoambiente de 26 metros cuadrados. Tenemos la misma distribución al frente y al contrafrente. Al ingresar tenemos la cocina, que viene equipada con horno, anafe eléctrico, que es como la cocina eléctrica, purificador, que es el extractor de aire de la cocina, la bacha completa, el sanitario o baño, que viene también completito con espejo, mampara, todo, los placares, que son los espacios de guardado para la ropa, que también vienen incluidos, y el espacio de dormitorio. Al frente, por ser una avenida y por ser un edificio bastante alto, también confirmamos que el edificio va a tener doble vidrio del frente, entonces es un valor adicional a nivel ruido y temperatura para todas las unidades. Y esta unidad, que es la Smart Studio, tenemos disponible desde aproximadamente $56.700 a día de hoy. Estos precios pueden variar porque los precios que les menciono, que actualmente son los precios de lanzamiento, los primeros precios, entonces va a ir subiendo a medida que avanza la obra. También en la descripción del video vamos a dejarle los precios actualizados a medida que vayan subiendo o las unidades se vayan agotando. Después tenemos la unidad Corner Studio, que es un monoambiente un poco más grande, donde el espacio ganado se nota más en el área de la cocina. Tenemos también la misma distribución en el frente y contrafrente. Se ingresa por aquí
Este es el sanitario, que viene también completo con las mismas características que mencionamos anteriormente. Se ingresa por acá, tenemos la cocina, ya tenemos un espacio más para la mesa, tenemos el placar o el mueble de guardado para ropas y el dormitorio. Esta unidad, por estar en el corner o en la esquina, tiene doble vista, es decir, tiene la vista al frente y tiene la vista lateral también. Un dato importante, lo único que no incluyen estas unidades son los equipos de acondicionador de aire, pero sí ya vienen todas las conexiones. Entonces, para todas las unidades que vamos a mencionar, ese es el único punto que tienen que tener en cuenta. Después tenemos las unidades Balance Studio, que están en el lateral. Tienen 29 metros cuadrados, también disponibles del piso 7 al 24. Esta tiene la misma distribución que la inicial, que la que vimos al inicio. Se accede por aquí, al ingresar vemos la cocina, el sanitario, tenemos el placar o mueble de guardado y de todo este lado tenemos el dormitorio. Después tenemos la unidad Medium Studio, que también es un monoambiente de 32 metros cuadrados, también disponible del piso 7 al 24, que están en estos laterales, que están en los laterales hacia el sur. Tenemos el acceso por aquí, por un pequeño pasillo, tenemos la cocina, comedor, el sanitario, tenemos el dormitorio y un balcón. Entonces es un monoambiente mucho más amplio, ya con balconcito privado. Y después tenemos la unidad Urban Studio, más grande, de 41 metros cuadrados, también disponibles en el lateral hacia el sur, y tenemos el acceso por aquí, tenemos el sanitario, la cocina, comedor con una barrita. Después tenemos por aquí el dormitorio y el balcón privado. Y tenemos la tipología Living One, la cual tenemos 2 al frente y 2 al contrafrente. Esta tipología es una tipología muy querida, ya vimos estas tipologías en otros proyectos. Tiene 39 metros cuadrados, tiene un acceso por aquí, que es el acceso principal, la cocina, que está distribuida tipo una mesadita, una barra, que divide la sala estar de la cocina, y tenemos el balcón privado y tenemos el dormitorio, que tiene una característica muy peculiar, que el dormitorio se divide por medio de unas mamparas divisorias que puedes cerrar para tener mayor privacidad en el dormitorio y puedes abrir para integrar todos los ambientes con la sala estar. Y de este lado tenemos el sanitario. Y tenemos la unidad Living One Plus. En esta parte ya pasamos al área de las unidades más grandes a partir del piso 25 en adelante. 25 al 29, este tiene una superficie de 45 metros cuadrados y ya es una unidad de un dormitorio, porque el dormitorio ya está dividido con una pared y una puerta fija. Y tenemos el acceso por aquí, ingresamos, vemos la cocina, comedor, de este lado tenemos el sanitario, la sala estar con el balcón y el dormitorio aparte. Y tenemos las unidades Signature, que son las unidades de 2 dormitorios, una tipología al frente, otra al contrafrente, perdón, digo bien. Tenemos el acceso principal que da a la cocina, comedor, la sala estar y el balcón. De este lado tenemos el dormitorio, un sanitario social, y de este lado tenemos un dormitorio en suite con su propio sanitario. Y después tenemos la unidad que es Signature Plus, que tenemos de 79 metros cuadrados propios, 2 dormitorios, también disponibles del piso 25 al 29. Ingresamos por aquí, es decir, por aquí tiene el ingreso, la cocina, la sala estar comedor, el balcón, el dormitorio en suite con vestidor y sanitario privado, y del otro lado, bastante bien separados los dormitorios, tenemos el dormitorio con otro baño en suite. Y también una característica importante de esta tipología Signature Plus es que tenés 2 dormitorios en suite y un baño privado para las visitas o baño social. Y este proyecto inmobiliario llamado Vivo pertenece a la desarrolladora Avanza One, que es el holding o el grupo inmobiliario, que Avanza sería la desarrolladora inmobiliaria,
AVA Rentals son los que se encargan del alquiler tradicional y temporal. Central de Administración, la que administra los edificios. Obrax, que ellos se encargan de la terminación, los detalles y la calidad constructiva final del edificio. Y The Collection Real Estate, que todas estas empresas forman parte del holding del Grupo Avanza. También, como nos gusta mencionar, nosotros trabajamos con desarrolladoras que tengan una trayectoria en el mercado, porque sabemos que invertir en Pozo es una decisión bastante difícil y también hay que mirar muchos criterios. Nosotros trabajamos con desarrolladoras que tienen trayectoria. En Avanza tienen más de 6 años en el mercado, más de 100 profesionales dentro del holding de empresas, más de 9 desarrollos inmobiliarios y más de 822 unidades desarrolladas con edificios terminados con éxito y proyectos en construcción. Un dato importante, si quieren más información de la desarrolladora, nosotros tenemos un video de YouTube con la gerente comercial del Grupo Avanza, que es Judy Rodríguez, en donde charlamos acerca de la desarrolladora, características, visión. Entonces, si quieren saber más de la desarrolladora, les dejo el link del video con una tarjetita por aquí arriba. Aquí vemos un poquitito de lo que es AVA Rentals, que es la empresa, la desarrolladora que administra los alquileres tradicionales y temporales. Esta es una fachada de uno de los edificios terminados. Habla un poco de la propuesta de valor dentro de AVA Rentals, procesos profesionales y homogéneos en cada unidad. Ofrecemos reportes claros, periódicos y asegurando total transparencia. Equilibramos eficiencia operativa con experiencias memorables para los huéspedes. Dentro de este proyecto, el grupo de AVA Rentals tiene un pool de renta, es decir, todas las unidades entran como en un pool de rentas y en base a eso se saca la rentabilidad. Entonces, de por ahí, si quieren saber qué rentabilidad estimada tendría el edificio de Vivo, podemos hacer una reunión y mostrarle todos los detalles y también cómo funciona el grupo de AVA Rentals y la unidad de negocio de AVA Rentals con edificios ya terminados donde podemos comprobar con números reales. Más de 200 unidades administradas y también calificaciones que los respaldan, que me parece súper importante. De las 200 unidades administradas, tienen un 9.2 en Booking, un 4.7 de 5 en Expedia, un 4.8 de 5 en Airbnb, un 4.9 de 5 de Google, que para hacer 200 unidades o un volumen masivo de unidades son muy buenas calificaciones. Entonces eso también ustedes pueden comprobar dentro de las plataformas. Y tu próxima inversión está solo a un contacto de distancia. Espero que esta presentación te haya ayudado a entender por qué Vivo es uno de los proyectos más completos y atractivos del momento. Si querés más información sobre precios, disponibilidad o si te gustaría generar una reunión personalizada, puedes escribirme y con gusto te asesoro. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con alguien que esté buscando invertir o mudarse a esa zona. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.